Buenas tardes, licenciado José Luis Villa Herrera. Mi nombre es Ashley Rebeca Salmerón Medrano y junto a mi grupo, conformado por María del Carmen Chávez Claro, Carlos Miguel Pérez Llanes y Leslie Sujei Puquir Cáceres, presentaremos un análisis sobre las relaciones internacionales, que estará enfocado en la realidad actual y analizaremos cada una de las teorías que ha dado un impulso a la concepción de un sistema internacional. Destacaremos aspectos como su objetivo de estudio, alguna concepción de autores de la teoría realista con el fin de comprender con exactitud el objeto de estudio de las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales las podemos definir como el conjunto de todas aquellas relaciones que se extienden más allá de las fronteras de los estados y que en conjunto conforman la llamada sociedad internacional. Como sabemos, parten de concepciones que explican que puede ser una disciplina también como una ciencia. Y es así como comprendemos que su objeto de estudio es una parte de toda en la sociedad que específicamente se enfoca en las relaciones de poder, en las relaciones económicas y las situaciones sociales. Para poder deducir cómo funcionan las relaciones internacionales en las estructuras de la sociedad internacional, en la actualidad debemos comprender algunos aspectos como los que mencionará la compañera Carmen a continuación. Muy buenas tardes, mi nombre es María del Carmen Chévez Claros y como mi compañera ya lo mencionó, hablaré sobre algunos elementos que es importante destacar dentro de las relaciones internacionales. Como un primer elemento tenemos el objeto de estudio de las relaciones internacionales y es que es bastante importante poder saber cuál es la porción de la sociedad que se tomará como objeto de estudio de las relaciones internacionales, ya que para ello hay distintas corrientes que buscan darle una respuesta y poder descifrar cuál es este objeto de estudio. La corriente política y la corriente sociológica son las que más se apegan, ya que las relaciones internacionales cubren algunos hechos como políticos, hechos históricos, hechos económicos y hechos culturales de aquellos estados que conforman una sociedad internacional. Como un segundo elemento podemos mencionar el sistema internacional, ya que básicamente este surge cuando se da una interacción de las relaciones internacionales y este sistema internacional se establece como el escenario principal para que las relaciones internacionales se den. Básicamente, a pesar de que el sistema internacional ha tenido distintos tropiezos gracias a los distintos sistemas internacionales que se han implementado, se ha sabido concretar. Algunos sistemas que han generado tropiezos para la construcción del sistema internacional actual son el sistema de ciudades-estados que surgió en la antigua Grecia, ya que este básicamente buscaba demostrarnos que el monarca era quien ejercía la soberanía total sobre los distintos territorios que se habían constituido. El segundo sistema de Westfalia o clásico, que básicamente buscaba darle un orden a las relaciones internacionales, y el sistema de equilibrio de poderes, que buscaba que todos los países que eran más dominantes tuvieran un equilibrio de poder que no perjudicara a los menos dominantes. Y el sistema constitucional, que básicamente dio bases para reglas de la seguridad colectiva. Y por último, el sistema bipolar, que básicamente fue cuando el mundo se dividió en dos superpotencias con ideologías distintas que buscaban implementar ideologías, como lo fue Estados Unidos con su ideología que defendía la democracia y la URSS que buscaba implementar su ideología hacia el comunismo. Básicamente, esta bipolaridad introdujo lo que fueron rutas comerciales y también impulsó a la creación de la OTAN. Entonces, básicamente podemos decir que estos sistemas internacionales han influenciado de una manera positiva y negativa a la construcción del sistema internacional actual, ya que se han tenido que recurrir a diferentes estrategias que han creado un sistema internacional que sea digno para poder ejercer relaciones internacionales. La sociedad internacional y la política de las relaciones internacionales se encuentra gobernada por leyes objetivas. Por ello, luego de conocer el objeto de estudio y la formulación del sistema internacional,
Aprenderemos sobre algunas concepciones teóricas como el realismo clásico, que será abordado por la compañera Leslie Puquier. Mi nombre es Leslie Puquier Cáceres y como la compañera ya indicó, hablaré sobre la teoría del realismo y su relación con el COVID-19 actualmente. Como bien sabemos, esta teoría da fundamentos sobre las relaciones internacionales y con su evolución, a pesar de no tener un concepto en específico. Hay ciertos aspectos que hacen que sea notable en las diferentes concepciones de las relaciones internacionales. Y es que el realismo clásico específicamente reconoce que cuando los países tienen una interacción, conforman un sistema internacional donde esto destaca la lucha de poderes y el interés nacional, cuyos poderes deben mantener un equilibrio. Tal es el caso donde actualmente vemos que hay una interacción de países donde algunos muestran su apoyo en el sistema internacional para poder frenar el COVID-19, como El Salvador, que ya habilitó la vacuna para los extranjeros, lo cual será un apoyo para otros países y el bienestar para el nuestro. Y es que hay diferentes autores que plantean concepciones ligadas a la realidad nacional, como lo fue Hans Morgenthau y Raymond Aron. El filósofo político estadounidense Hans Morgenthau presenta en su obra principal La política entre las naciones, donde señala los grandes principios de su filosofía política y presentando al Estado como el único elemento digno de pertenecer a las relaciones internacionales, por la simple razón de tener un carácter político. Morgenthau tiene como objetivo la comprensión de los procesos políticos. Morgenthau trató de llamar la atención sobre el punto de vista de que la naturaleza humana es espontánea y egoísta. Es por eso por lo que cualquier proyecto político, incluso de carácter internacional, debe de tener en cuenta que existe un equilibrio en los poderes que busque destruir el estatus que llevará a una mejor interacción internacional. Y como un segundo autor tenemos a Raymond Aron, un sociólogo y politólogo francés que realizó su indagación partiendo de la política exterior. Según Aron, el poder de una persona o de una colectividad no puede ser medido rigurosamente en el campo de las relaciones internacionales, ya que para él el poder es la capacidad que tiene una unidad política de imponer su voluntad a las demás. En pocas palabras, el poder político no es un valor absoluto, sino más bien una relación entre hombres. Esta definición conduce a Aron a distinguir entre los recursos o la fuerza militar de la colectividad, que pueden ser evaluados. Ahora que ya conocemos los fundamentos del realismo clásico, escucharemos la explicación de una segunda teoría, que es el neorrealismo, abordada por el compañero Carlos Pérez. Mi nombre es Carlos Miguel Pérez Llanes y en esta ocasión hablaremos sobre lo que es el neorrealismo. Este constituye una teoría en las relaciones internacionales, es decir, que el neorrealismo es una teoría que se reafirmó del realismo, que utiliza una teoría y análisis que se basa en la anarquía del sistema y dentro de esta situación internacional. Los estados, dado su inalienable deseo por la supervivencia, se alinean de una manera automática para poder generar un equilibrio en las potencias,
Dado esto, en cuanto a la forma de la integración de una teoría neorrealista con el sistema internacional, podemos destacar los siguientes principios en esta teoría. Número 1. Lo que es la estructura del sistema internacional. Esta depende en gran medida de los actores que desarrollan de este mismo, de acuerdo con el grado que representa el sistema en su totalidad. Número 2. Tenemos el funcionamiento del sistema internacional que deriva de la existencia de los polos del poder en el sistema de sí mismo. Este depende de una gran medida en el sistema de las naciones en la relación con su lugar, una de las teorías que se centra en las acciones. Número 3. El neorrealismo es una de las teorías que se centra en las acciones, como anteriormente se dijo, de las relaciones internacionales dentro del sistema como parte de una dinámica extensa y probada de una relación de poder con las naciones. Uno de los mayores exponentes de este término fue el exponente Kenneth Waltz y explica la separación por estructuras que interactúan con la superestructura para poder tener un cumplimiento. Y es así que podemos decir que el neorrealismo, por su parte, en las relaciones internacionales explica que los elementos pueden provocar conflicto sobre la organización. Tenemos puntos claves en este tema, y uno de esos es que afianzan la paz y la seguridad del continente, promueven y consolidan la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Previenen las posibles causas de dificultades y aseguran lo que es la solución pacífica de controversias que surjan entre los estados, entre los miembros del Estado. Dicho esto, también procura la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que ocurran en estos mismos. La anarquía internacional, por su parte, por no existir en el sistema mundial de las autoridades o jurisdicciones globales obligatorias, donde no exista una soberanía universal o un gobierno mundial. Gracias. En conclusión, las relaciones internacionales para constituirse han pasado por procesos históricos y diversas teorías donde comprendemos que las relaciones internacionales necesitan un escenario como la sociedad internacional para concretarse y necesitan también una realidad a la cual estudiar.